Entonces decimos que las cefalosporinas, recordamos que de acuerdo a se clasifican de acuerdo a la forma o el tiempo, la generación, ¿no? Cómo se han ido descubriendo, y decíamos que si bien prácticamente algunas más recientes tienden a ser utilizadas, tienen un mejor amplio espectro, pero eso no implica que las de primera generación no ya lo hayan perdido, ¿no? Decíamos que también las cefalosporinas, un grupo antibiótico que lamentablemente rápidamente se quemó, rápidamente se acabó con él por las mismas malas praxis de la administración de los antibióticos, pero todavía hay algunas que podemos utilizar tranquilamente y que tienen buena utilidad en el espectro estomatológico. Les hacía el ejemplo, el comentario, por favor, que una de las cefalosporinas que más se utiliza o que se receta como si fuera ponche en Navidad o ponche en posada es la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, que tiene indicaciones propias muy buenas. Aquí la estamos platicando, lo estamos viendo. Tiene un amplio espectro contra gonorrea, pseudomonas, estreptococos piógenes, neumonias. Prácticamente es una muy buen antibiótico. El problema aquí es la forma en que lo prescribe. La ceftriaxona está indicada para administración intramuscular intravenosa, siendo la administración intravenosa la de mejor utilidad, puesto que se deben de administrar cada 8, cada 12 horas la ceftriaxona, y por vía intravenosa, pues evidentemente no va a haber mayor problema, y los tratamientos, pues acuérdate que debe ser por lo menos de 7 a 10 días. Entonces decíamos que cualquiera de ustedes, ¿no? Que va al médico y va con una faringoamigdalitis y resulta que el médico es bien, bien poderoso y les receta 3 inyecciones o 4 inyecciones de ceftriaxona, una diaria, ¿no? Entonces, desde entrada, ese tratamiento no está haciendo absolutamente nada porque lo está mandando cada 24 horas. Entonces, la ceftriaxona en 24 horas ya perdió utilidad. Ya le das, y la duración, pues no, evidentemente 4 inyecciones de ceftriaxona no, apenas si cubriría 2 días. Entonces, duele a morir, la ceftriaxona duele bastante, es un medicamento muy, muy doloroso, que mal indicado, lo único que favorece es la aparición de resistencias bacterianas. Entonces, les decía, si algún día van con un médico por alguna infección de vías respiratorias y que les recete ceftriaxona, pues la recomendación es, gracias, thank you, next. Mejor vamos con alguien que tenga mayor criterio en cuanto a la utilización de antibióticos, ¿no? No, o sea, no es que sea malo, sino que está mal utilizado. Y en el caso de ustedes como estomatólogos, pues no lo van a utilizar, porque ni siquiera como, a mí me ha tocado ver cómo hay estomatólogos que recetan ceftriaxona dosis única como profiláctico. O sea, tampoco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos días debe de ser un tratamiento profiláctico? Mínimo 3, por menos 3 días. Entonces, una dosis única de antibiótico, pues es igual a nada, mejor la bendición, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta esto con la ceftriaxona. Ahora, ¿qué sí podemos utilizar? Te quedaba ese tintero en la vez pasada, ¿qué sí podemos utilizar de cefalosporinas para uso estomatológico? Bueno, decíamos que a esto ya lo habíamos platicado. Las cefalosporinas también se excretan por los riñones, entonces hay que tener cuidado con la cuestión renal en pacientes que ya está alterada, como diabéticos, hipertensos, mal controlados, o que ya presentan algún grado de disfunción renal moderada a severa. La que vamos a utilizar nosotros, bueno, ustedes propiamente, para el ámbito estomatológico, es la cefalexina. La cefalexina es una cefalosporina de primera generación que afortunadamente tiene una presentación para la vía oral. Entonces,
la cefalosporina, la cefalexina, tiene un buen espectro antimicrobiano. Prácticamente que es el mismo de todas las cefalosporinas de primera generación. Nombre comercial, Keflex, el Keflex, ¿sale? Keflex con K, Keflex. Y lo que les decía, que el tratamiento de manera oral con esta cefalexina alcanza unas concentraciones máximas de 16 picogramos por mililitro, después de administrar 500 miligramos. ¿Qué quiere decir? Que tiene un buen MIC esta cefalexina, alcanza concentraciones plasmáticas buenas desde la primera dosis. Entonces, desde ahí ya podemos platicar entonces que nos va a ayudar con un buen tratamiento. Ahora, vamos a ver. Dice, es adecuada para inhibir muchos de los patógenos gram positivos y gram negativos, de los que son más comunes dentro de la cavidad oral. ¿Sale? Y aquí para que no se me estrese Lisbeth, que dice que paso mis diapositivas como si fueran historias de Instagram. Cuando ya la pueda pasar, me avisa usted, señorita Lisbeth. Ya le puede pasar. Gracias. Digo, que luego dice, uy, no hombre, duro ya la cabeza, sale. Ya la había puesto antes. Ah, bueno, ¿viste? Solo por eso, dice. Ok, bueno, entonces, quedamos entonces que la cefalosporina de uso estomatológico que vamos a tener de nosotros es la cefalexina, ¿sale? O Keflex, nombre comercial. Entonces, aquí, ojo, dice, no es un medicamento de primera elección para infecciones susceptibles, porque hay medicamentos más eficaces, ¿sale? Entonces, aquí hacer un acotamiento. Si estás en tu servicio social y no tienes otra cosa más que, si tienes amoxicilina simple y cefalexina, ¿cuál escogerían? A ver. Si tienes ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Perdón. Si llegas a tu servicio social Sí. y tienes amoxicilina simple y cefalexina, ¿cuál le darías a tu paciente que tiene una infección? A ver, Cristian. La cefalexina. La cefalexina, doctor. La cefalexina, ¿por qué Porque la amoxicilina? la amoxicilina no, porque decíamos que entraba al cuerpo y luego pues chocaba con en este caso la infección y no hacía efecto, por eso es que le sumaban otro tipo de sal, ¿no? Que era el clavulánico o otra sal. Sí, porque ya platicamos entonces que la amoxicilina simple ya no tiene efecto. Requiere forzosamente para que tenga un adecuado efecto terapéutico antimicrobiano ir combinada con ácido clavulánico. Si ustedes encuentran amoxicilina simple, pues es mejor darle la bendición de ustedes a darle amoxicilina. La verdad no tiene ningún efecto. Por eso decíamos, dice, cefalexina no es un medicamento de primera elección para infecciones susceptibles debido a que existen medicamentos, pero si no tienes otra opción más adecuada, la cefalexina te puede salvar de muchas broncas, ¿sale? Dice, es útil cuando estos fármacos hay resistencia, cuando no funciona, ¿vale? Entonces, tómenlo en cuenta, o sea, si tuviéramos una infección moderada y tengo a la mano mejor amoxicilina con ácido clavulánico, es mejor que la cefalexina. O si tuviera ampicilina y cefalexina, pues es mejor cefalexina, ¿sale? Entonces, no es de primera elección, pero sí nos puede ayudar en situaciones específicas. Acá dice, como tratamiento de segunda elección en infecciones causadas por microorganismos sensibles y enfermedades en las que han fallado otros tratamientos, como, por ejemplo, aquí tú ya diste dicloxacilina, una infección leve, superficial de tejidos blandos, y vas a la evaluación del tercer día y ves que no hay mucha mejoría, puedes utilizar como segunda elección la cefalexina. Ahora, la que sí nos va a ocupar es
una profilaxis, la cefalexina es buen medicamento para tratamientos profilácticos. Y acuérdate, no te me confundas y no me combinen los términos. Profiláctico, tratamiento profiláctico, tratamiento antimicrobiano, no la profilaxis que ustedes hacen. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas a hacer una extracción y la ves que se va a poner medio complicadilla y aparte el paciente es diabético, ¿no? Y tiene alguna situación particular que le pueda predisponer a alguna infección, pues tienes que dar un tratamiento de prevención para prevenir que le vaya a dar una infección por los factores de riesgo. Entonces, aquí sí, la cefalexina es el tratamiento de primera opción como profilaxis en tratamientos e intervenciones semi-invasivas dentales. Vas a hacer una extracción un poco complicada, vas a hacer una cirugía de terceras molares, vas a hacer un raspado y curetaje abierto, vas a hacer una apicectomía, vas a quitar un quiste, ¿sale? Entonces respondimos la pregunta que en su momento nos hacía Cristian, ¿no? Porque nos decía él que él normalmente veía en su experiencia en la clínica, o lo que había notado, que a todo mundo le daban amoxicilina para profilaxis o para tratamientos iniciales. Bueno, entonces una cosa que les dije en este inicio de curso era que les iba yo a quitar el mote de amoxicileros, ¿no? Recetadores de amoxicilina para todo y para todo, por a todo y por todos. Entonces, aquí ya vemos una diferenciación, ¿sale? ¿Ya le puedo pasar, Lisbeth? No, permítame, por favor. Ah, bueno, me avisas también. ¿Quién más también aquí me echaba bronca? Ah, Karina, ¿dónde está? Ahí está también Karina. Aquí estoy, profe. Ah, eso también ya, cuando ustedes ahí las aquí que llaman la batuta, Lisbeth y Karina, ahí me avisan, ¿vale? Ay, profe. Ya no voy a hablar por eso. Ah, ya, no sea así, no sea sensible, que apenas es lunes. Ya le puede cambiar, gracias. ¿Alguien más? ¿Ya le puedo cambiar o todavía no? Sale. Entonces, como dicen los políticos, sigamos avanzando. Entonces, ¿cómo vamos a administrar el Keflex o la cefalexina? Entonces, aquí dice, adultos depende del tipo de infección y de la susceptibilidad del microorganismo, ¿vale? Entonces va a depender, pero hay dosis estándares. La dosis diaria recomendada es de 1 a 4 gramos dividido en 4 tomas. O sea, la presentación es de 500 miligramos cada 8 horas o cada 12 pueden ser adecuadas. Entonces, aquí vamos a ver. Entonces, evidentemente, les decía, si ustedes, ¿dónde está? Déjenme anotar. Esta, acá, si tú le vas a dar 4 gramos al paciente de cefalexina, que es algo así como cada 6 horas, pues estamos hablando de una enfermedad, una infección un tanto severa, o ya más incómoda, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene una infección severa, pues estamos de acuerdo que hay mejores opciones que darles 8 pastillas de cefalexina al día, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque serían, cada pastilla es de 500 miligramos, le quieres dar 4 gramos, pues son así como 8 pastillas por 24 horas, ¿no? 2 cada 6 horas. Entonces, estamos de acuerdo que si tiene una infección severa, pues hay opciones un poco más accesibles. Indicado que nos queda solamente para opciones de tipo profiláctico o complicadas, muy leveritas, muy ligeritas, y con esta posología. 500 miligramos cada 8, cada 12 horas es prácticamente lo ideal, ¿no? Entonces, en niños, la dosis ponderal promedio es de 25 a 50 miligramos por kilo por día, dividida en 4 tomas al día. Aquí el Keflex es chido. ¿Te
Sí les dije, ¿se acuerdan cuál era la contraindicación de dicloxacilina en pequeñitos? ¿Por qué no se la tendríamos que dar a los niños en suspensión? El sabor. Porque era muy fea. Sabía feo. Ándale, porque sabe a, bueno, asquerosamente fea, ¿no? La Keflex, el Keflex al contrario tiene un sabor más agradable. Creo que viene en sabor de cereza y creo que hay otra marca que viene en sabor de piña. Entonces, el Keflex tiene un buen sabor. O sea, sí, sí. Entonces, en niños, por ejemplo, que brindan, que les hacen una pulpotomía, pulpotomías, pueden tranquilamente, que no haya rasgos de una infección severa y necesitan dar un tratamiento de prevención o quitar la infección moderada, leve, con esta está más que bien cubierto, ¿sale? No, ¿cómo? No, profe, aún no. Ah, ¿verdad? Pues es que hoy lo pregunté. Es que quería que se quejaran. Ay, de veras. Vengo de molestón. Para en su micrófono, no sé quién lo tiene abierto. Ya, cuando me digan, ya le puedo cambiar. Se va a cambiar en 3, 2, 3. Chucu, chuchu. Ya, gracias, doctor. Ahí vienen los tamales. Dale, entonces. A ver, entonces recapitulando penicilinas. ¿Sale? Y un vez. Para que vayamos viendo este show. Recapitulando penicilinas. ¿Qué penicilinas vimos? De las naturales, semisintéticas, resistentes y cefalosporinas, que son de los mismos, son beta-lactámicos, ¿sale? Entonces, ¿qué penicilinas vimos? A ver, vamos a hacer el cierre de este tema rápidamente. Penicilina G y B. Entonces, vimos la penicilina G, bueno, primero la penicilina B, o cristalina, y la penicilina G o benzatínica. ¿Sale? ¿Resistente a penicilinasa? Entonces, ok, primero estas dos. De estas dos, de la cristalina y de la benzatínica, ¿cuál es la que tiene utilidad? Chida chipoclona. La benzatínica. La benzatínica, acuérdate que la cristalina decíamos que por su vida media corta, pues ya no, solo nos cubre 4 horas, entonces tienes que estar. ¿Cuál era la consigna que escribieron ustedes en su libreta sobre la penicilina B cristalina? 42 picadas de nalga a la semana. Exacto, pero ¿cuál es la consigna que les pedí que escribieran? Que prometo. Prometo no picar nalgas con penicilina cristalina. Exactamente, ¿sale? Entonces, que sea un precepto, por favor, porque te acordamos que entonces sí tiene un efecto antimicrobiano. El problema es la vida media corta, entonces, pues, no, tendremos que hacer una alfiletera a nuestro paciente. ¿Cuál sí nos funciona? Decíamos la penicilina benzatínica, porque es una penicilina de depósito. ¿Cuánto nos dura aproximadamente el efecto de la penicilina G benzatínica? 21 días. 21 días, ¿sale? Entonces decíamos que lo correcto, por ejemplo, es buscar la penicilina benzatínica combinada con la cristalina para que la cristalina haga el efecto rápidamente y después la benzatínica nos dé un efecto duradero por 21 días, ¿no? Estamos hablando que esta era una posología de 1.200.000 unidades internacionales. ¿Y cuál era para qué está indicada la penicilina benzatínica principalmente?
Para faringoamigdalitis, Ujú. Entonces, faringoamigdalitis por estreptococo, ¿no? Y para las personas que tienen recurrentes infecciones por faringoamigdalitis, para prevenir la famosa fiebre reumática, diversamente, ¿no? Entonces, luego, de las, ¿qué otro tipo de penicilinas vimos? Penicilinas resistentes a penicilinasa. Ajá, o beta-lactamasas. ¿Cuáles son las que vimos o las que representan ese grupo? Dicloxacilina. Ok, vimos tres, ¿no? Dicloxacilina, oxacilina y otra que termina en lelina. La que utilizamos, Cloxacilina. es la que vamos a ocupar para México, es la dicloxacilina, la dicloxacilina, que viene en cápsulas de 500 miligramos, ¿vale? La vamos a utilizar cada cuánto. ¿Cada cuánto es la posología? 6 horas. Cada 6 horas, ¿no? Decíamos que esta está indicada para ¿qué tipo de infecciones? Infecciones moderadas. Ah, no, ese no era. Para tratamientos de infecciones por estafilococos. No me Ajá, equivoco. exacto, estafilococo aureus. Entonces estamos hablando que son infecciones de tipo leve, ¿no? De leve, infecciones leves de mucosas y tejidos blandos. ¿No? Tejidos blandos. ¿Qué quiere decir? Que la cavidad oral tenemos mucosa y tejidos blandos. Nunca tenemos mucosa y tejidos blandos. Sí, profe. Ahí está. Entonces, ¿nos sirve para la aplicación estomatológica? Sí. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de una infección leve, pues una extracción ahí, sabes que llega con tu resto radicular ahí medio escéptico un poquito, que ya tuvo un ratito ahí, pero no hay evidencia de un absceso o que haya evidencia de una secreción purulenta activa, ¿no? O sea, el paciente llega con dolor, pero porque ya el resto radicular está todo feo. Es una infección leve, superficial, acuérdate, porque el estafilococo aureus es aerobio o anaerobio. Aerobio o anaerobio. Aerobio. Aerobio. Entonces, si está abierta la herida y está infectada, quiere decir que está en contacto con el oxígeno la bacteria y la bacteria necesita oxígeno para sobrevivir. Si hay un quiste, el quiste está cerrado, no hay aporte de oxígeno como tal, entonces seguramente son bacterias anaerobias. Sale perfectamente. Entonces, dicloxacilina, primer medicamento que podemos utilizar en el orden dental sin ningún problema. Luego, ¿qué otro medicamento hablamos? Amoxicilina. Amoxicilina. Ah, bueno, acuérdate aquí de cloxacilina, no usar en chamacos porque sabe horrible, ¿no? No por otra cosa. Ya si no te queda de otra, pues bueno, se lo das, pero si no, no hay que dárselo. Luego hablamos de la amoxicilina. Sola, compuesta, en pareja, ¿cómo? ¿Sola? ¿Simple? compuesta con ácido Clavulánico. Con ácido clavulánico. Con ácido clavulánico, ¿sale? Esta la tenemos también para tanto presentación, esta exclusivamente la que van a utilizar ustedes es presentación oral en tabletas para adultos y también en suspensión para los chamacos, ¿sale? Esta tiene la ventaja de que en adultos podemos encontrar posologías de cada 12 horas y en niños también lo podemos dar incluso cada 12 horas o cada 8 horas, dependiendo la dosis el número de tomas que queremos tener. Pero lo ideal es que la amoxicilina con ácido clavulánico la podemos dar cada 12 horas. Entonces eso garantiza la efectividad en cuanto al apego. ¿A qué le pega la amoxicilina? ¿Es de amplio, de mediano o de bajo espectro? ¿Gram negativos, gram positivos, uno, otro o los dos? A ¿Es de espectro Ambos. amplio? Exactamente. Entonces, es de amplio espectro
¿Sale? Entonces le va a pegar a ambas, a varios tipos de... La principal indicación, evidentemente, tiene que ver con cuestiones de tipo respiratorio, ¿no? Infecciones de tipo respiratorio. Hablamos incluso de una complicación que es la otitis media, ¿sale? Pero en el ámbito dental, ¿para qué nos va a servir? Para tejidos blancos. Para infecciones moderadas de los tejidos blandos de la boca. Exactamente. Entonces, aquí ponemos infecciones moderadas de tejidos blandos de la boca. ¿Sale? Entonces, ya tienes una extracción un poco más complicada, con presencia de tejido purulento, una cirugía de tercera molar no complicada. ¿Sale? ¿Vale? Vamos bien. Y finalmente, la que hablamos, la única cefalosporina, es la cefalexina, ¿no? Administración oral, exclusivamente. Es un medicamento de segunda elección, si no tenemos uno de los anteriores mencionados. Tanto, si no lo tenemos, si lo tenemos los otros, pues este sería la segunda elección. O, si alguno de los anteriores de arriba no quiere funcionar adecuadamente, podemos utilizar la cefalexina, ¿sale? Pero ¿cuál es la indicación primordial de la cefalexina en la estomatología? Para infecciones susceptibles. No, dijimos un punto específico. Profilaxis. Exacto, este es para dar un tratamiento profiláctico antimicrobiano en pacientes susceptibles. ¿Vale? Entonces la cefalexina es un antibiótico que ustedes deben de ocuparlo cuando van a dar tratamiento preventivo antimicrobiano, ¿no? Paciente diabético, paciente con depresión de su sistema inmunológico, paciente con VIH, algún paciente que por las condiciones propias que él tiene, que recién operado con un antecedente de operación cardíaca, etc., pacientes que tengan alguna probabilidad o susceptibilidad de que se infecte el procedimiento dental invasivo que ustedes le van a hacer, le dan como tratamiento preventivo la cefalexina oral. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Para que pasemos al siguiente grupo. No, doc. Entonces, segurolas. Porque acuérdense, les pedí que hicieran una tablita. Si no incluyeron lo de la cefalosporina, digo, yo sé que ya la han de haber entregado algunos, no pasa nada. A fin de cuentas, estas tablitas que están haciendo ustedes son para ustedes, para tener la información más accesible posible. Entonces, incluyan la cefalexina en su tablita, que pónganle en indicaciones, así, uno de los recuadros y bien subrayaditos, que es su medicamento de elección para mandar profilaxis en un paciente susceptible. ¿Sale? Entonces, vean, ya tenemos un abanico de varias opciones de penicilinas, no para estar mandando solo amoxicilina a todos. ¿Sale? Entonces, dependiendo, acuérdate, perdón, y les dije que se los iba a reiterar y reiterar. Lo que diferencia a un profesional de un profesionista es que el profesional analiza cada caso en particular y va gestionando y adecuando un tratamiento individualizado. Entonces, cada paciente es diferente, cada paciente tiene características especiales y cada paciente tiene necesidades especiales. Entonces, tu deber es analizar qué pasa con tu paciente para brindar un tratamiento que mejor le convenga para lo que él tiene, tomando en cuenta siempre la probabilidad de las resistencias bacterianas y también que ese tratamiento antimicrobiano haga el efecto sin dañarlo excesivamente, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tenemos aquí 4 opciones que ustedes pueden ir manejando tranquilamente sin necesidad de casarse con un solo medicamento. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? No, Yo Dale, tengo una, entonces, a profe. ver, ¿Y qué pasa si mi paciente es alérgico? ahorita vamos ahí, ¿sale? Paso a la vez. Paso a la vez. Gracias. Vale, borro esto. Déjame finalizar mi presentation. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, entonces déjenme abrir la new presentation. No cuelgue, su llamada es importante. Lo estamos atendiendo. Ahora cuando pedimos todo a teléfono, ves que siempre les dicen, bueno, creo que ya me hice experto en pedir cosas en internet y por teléfono, siempre te contestan, estamos presentando un retraso por la situación actual. Nuestros tiempos de entrega son más extensos. ¿No? Así les dicen. Así ahorita, estamos encontrando un problema actual. Siguiente grupo farmacológico, los macrólidos. Tenía un maestro de farma, que es el que me daba farma. Así, no sé por qué siempre que hablaba de este tema en particular, hacía su voz de macrólidos. No sé por qué, entonces se me quedó. Entonces vamos a hablar de los macrólidos. ¿Sale? Entonces los macrólidos son otro grupo farmacológico de antibióticos que igual tienen sus especificaciones bien claras. Hay, igual que la mayoría de los grupos antimicrobianos que vamos a analizar, ha habido descubrimientos hace tiempo, descubrimientos nuevos y cada uno con ciertas especificaciones e indicaciones. Algunas las vamos a hablar de manera general, ¿no? Que puedan ustedes aplicar a su diario, y otros, evidentemente, pues la aplicación para la materia, ¿no? Entonces, los macrólidos, ¿vieron? Puro efecto, ¿no? Fosfo, ¿vieron? Vieron acá. Macrólidos. Entonces, los macrólidos tenemos varios representantes que aquí estamos viendo, ¿sale? El primeritito de ¿dónde está? Espérenme, ya. El primeritito de la vida mundial de los macrólidos que fue descubierto es la eritromicina. La eritromicina es el abuelito de todas. Así como la penicilina en su momento fue descubierta, todo chido y encantador. La eritromicina es un macrólido de origen natural. También por ahí de 1952, 54, fue descubierta igual una serendipia, ya saben, un churrito por ahí, pero es un churrito benéfico para la humanidad, ¿sale? Ya a lo largo de muchos, pero muchos años, la eritromicina se ha mantenido al top como un antibiótico bastante útil, bastante efectivo. Tiene sus bemoles, que los platicaremos más adelante, pero que hasta la fecha tiene mucha utilidad clínica, ¿sale? Por otro lado, ya más adelante se fueron creando algunos macrólidos semisintéticos o sintéticos, como lo es la acitromicina, ¿sale? Y la claritromicina. De estos, prácticamente la claritromicina y la acitromicina, pues comparten cierta cuestión de tipo de fuerza, pues, ¿no? De efectividad. Solamente que la acitromicina está claramente indicada solamente para infecciones de vías respiratorias. O sea, la acitromicina solo le va a pegar a patógenos, bacterias que infectan la vía aérea superior, ¿vale?
Entonces, bueno, ahí tenemos un pequeño limitante. La claritromicina, por en cambio, es un medicamento muy potente, muy eficaz, y que tiene un amplio espectro de utilización. Pero bueno, iremos viéndolo más adelante. Y por otro lado, la telitromicina, así todo bonito, chulo, encantador, esta, pues, esta es un medicamento que comparte eficacia con la eritromicina, pero lamentablemente en nuestro país no existe, no hay, ¿vale? Entonces, los tres que vamos a usar en este de la eritromicina, la eritromicina y la ¿Ya se ve? Ya dos. Ya, profe. Pues que cuántas ganas, ¿eh? Vale, entonces, actividad microbiana. ¿Para qué nos sirven estos macrólidos? Macrólidos, acuérdense. Macrólidos. Entonces, decía que solo vamos a analizar tres, y solamente tres. Entonces, la eritromicina es bactericida dependiendo de la concentración plasmática. ¿A qué le suena esto? A ver, ¿quién me puede Pero de responder? título es actividad microbiana. Así es. Entonces, a ver, le regresamos. Actividad microbiana. ¿Sale? Entonces, dice que de los tres, o sea, la eritromicina, la citromicina y la claritromicina, la eritromicina es bactericida dependiente de concentración plasmática. ¿Qué se entiende por esto? Plasma de la sangre. ¿Eh? ¿Qué entendemos de que la eritromicina es dependiente, o sea, mata a las bacterias dependiente de concentración plasmática? Ahí sí se queda en casa. No escuchamos bien. Mentira. ¿A qué te suena esto? Qué buena pregunta. No sé, profe, o sea, es que la concentración plasmática hace referencia a la sangre, al contenido de los glóbulos rojos, pero no sé qué relación tenga exactamente. No, pero acuérdate que cuando hablamos de concentración plasmática del medicamento, no de nuestra Yo no sangre. me sonó a la sangre. Entonces, ¿a qué te suena ahorita cuando decimos que la eritromicina es bactericida dependiente de la concentración plasmática? ¿Se acuerdan qué es el MIC? Sí. ¿Qué es el MIC? ¿Qué es el ¿Es MIC? la cantidad mínima de un antibiótico Para para la sangre? ¿Qué ¿no? favorece? ¿Qué favorece qué?
Que favorece el crecimiento, creo que bacteriano. Que inhibe el crecimiento bacteriano, acuérdate. Entonces, acuérdate, MIC. Entonces, acuérdense bien de esa palabrita porque si no se nos van ahí. El MIC es la cantidad mínima que debe de haber en sangre de un antibiótico para que se inhiba el crecimiento bacteriano. Pues acuérdate, tú tomas un antibiótico, haces esto, sube, administración, liberación, metabolización, y después viene el descenso. Entonces, para cada bacteria vamos a encontrar que en esta cantidad, mientras esté estable dentro de esta cantidad en concentración plasmática o concentración en sangre, un antibiótico, va a haber un adecuado MIC. Es decir, que hay suficiente cantidad en sangre para ir matando las bacterias. Tú das otro tratamiento, otra dosis y sube otra vez. Y entonces lo ideal es que nuestro MIC se mantenga estable. ¿Sale? La eritromicina en particular es uno de los medicamentos que necesitamos siempre mantener esa cantidad estable en plasma. ¿Qué quiere decir? En un paciente que le brindas eritromicina, es importante que mantenga el apego, ¿sale? Aquí sí es muy, o sea, de por sí es importante, en este caso es muchísimo más. Porque por una dosis que se salte el paciente de eritromicina, de, ay, se me olvidó, la de la tarde, no me la tome. Por una dosis que el paciente se salte de tratamiento con eritromicina, bajan automáticamente la cantidad de MIC y la bacteria puede volver a surgir en cuanto a la reproducción celular y entonces generar una resistencia o un fracaso al tratamiento con eritromicina, ¿sale? Entonces, con la eritromicina es importante siempre mantener el apego bien, bien estricto, ¿sale? Luego, la acitromicina y claritromicina poseen un MIC relativamente bajo. ¿Qué quiere decir eso? A ver, tomando en cuenta lo que platicamos hace rato. ¿Qué nos dice ahora que la acitromicina y claritromicina poseen un MIC relativamente bajo? Que tienen un nivel bajo de concentración en sangre. Y ese nivel de concentración en sangre no necesariamente que sea bajo, sino al revés. O sea, a ver, Cuecuecha. ¿Qué es el MIC? El MIC es el bajo con... a ver, espere, déjeme aclarar mis ideas. Además, no te tardes mucho, Cuecuecha. Van a dar las 12 y vas a decir, ya me aclaré. Es como la regularización de la concentración entre el fármaco y la sangre. ¿Qué pasó, Cuecuecha? Lo acabamos de decir. A ver, alguien que le diga a Cuecuecha qué es el MIC. Mínima concentración inhibitoria. Mínima. Entonces, mínima concentración inhibitoria. Aquí acuérdate que está en inglés. Minimum Inhibitory Concentration. Si fuera en español sería CMI, concentración mínima inhibitoria, pero está en inglés. Entonces, acuérdate que el MIC de un antibiótico es la cantidad mínima que necesitamos de ese antibiótico para que la bacteria deje de crecer. Entonces, si aquí dice que acitromicina tienen un MIC bajo, ¿qué implica eso? Que necesitamos que poca cantidad de antibiótico en sangre de estos dos para que sigan haciendo su efecto. ¿Sí me explico? Sí, ya. Entonces, eso implica, al tener un MIC bajo, implica que claritromicina y acitromicina son más eficaces en darle cuello a las bacterias. ¿Sale? Y que entonces tú con una dosis, aquí en esta curva, si estamos hablando que aquí se mantiene el MIC, ¿no? Muy bajito, aunque tú tengas una curva muy alta y la metabolización tarde, toda la ventana, desde la administración hasta la eliminación, va a ser bastante amplia, por lo que el efecto de claritromicina y acitromicina es más duradero, a diferencia del de la eritromicina. ¿Sí? ¿Sí quedó claro este concepto? Supongo que sí. Sí, doc.
Como dice la de Monster Inc., tu silencio me tranquiliza, Wachowskis. A ver, se borra todo esto. Oiga, Doc, hace ratito dijo que, ¿cuál dijo que atacaba los patógenos que afectan la vía aérea superior? La citromicina. Acitromicina, ¿verdad? Ujú. Gracias. Entonces, lo que les decía, acitromicina y claritromicina son los más altamente efectivos. Ojo, aquí no quiere decir que la eritromicina sea chafamex, no. Es buena, pero utilizándola bien. ¿Sale? Si la utilizamos bien nosotros como prescriptores y el paciente como el que la va a tomar, la efectividad de la eritromicina es bastante buena. ¿Sale? La acitromicina y la claritromicina, por calidad propia, por la posología diferente que tiene, son más efectivos, pero por la administración más fácil. ¿Sale? Ahora, mecanismo de acción. En general, las tres van a actuar de la Profe, siguiente. ¿Mande? ¿podría regresar la diapositiva anterior, por favor? A ver. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya, profe, gracias. Está bien, no me estoy molestando, ¿eh? No, si no me dice, no me doy cuenta, dice. Mecanismo de acción Ah, en ya sé. mecanismo en particular de los macrólidos. Su función es inhibir la síntesis proteínica al unirse de manera reversible a las subunidades ribosómicas 50S de los microorganismos sensibles. O sea, decir, ¿te acuerdas que el ribosoma tiene dos fracciones? Una pequeñita 30S, una más grande que es la 50S. Bueno, la eritromicina se une a esa subunidad 50S y lo que hace es que la bacteria deja de producir proteínas. ¿Para qué utiliza la proteínas una célula? Pues para todo, para hacer receptores, para hacer enzimas, para hacer citoesqueletos, receptores de membrana, la membrana, todo lo demás. Una bacteria, un microorganismo, una célula sin proteínas es igual a nada. Evidentemente, no hay una destrucción inmediata, pero sí paulatina, ¿sale? Por eso decíamos que para que la eritromicina, para que siga haciendo efecto chido, necesita estar constante. Su MIC es muy alto, porque la unión es reversible, aquí dice, es reversible, es decir, el antibiótico se fija a esta fracción, pasa un tiempo y se separa. Entonces el ribosoma tiende a empezar a trabajar nuevamente. Entonces, para que el ribosoma ya le demos cuello y deje de trabajar, debe llegar una molécula, se interactúa. Se separa esa molécula, pero ya hay otra en la fila que llega y ¡pum! Adiós, con permiso, ¿no? O sea, continuo el efecto de inhibición, que sea sostenible el efecto de inhibición de este mecanismo. Entonces, lo que se genera son regeneración de proteínas anómalas por translocación peptídica, es decir, o se dejan de producir las proteínas o se producen proteínas chafas, proteínas sin actividad biológica. Entonces la pobre célula, pobre bacteria, pues gasta energía, produce su proteína y resulta que su proteína ya hecha, empaquetada, formada y todo lo demás, pues sirve para nada, ¿no? Entonces ni sabe por dónde le está llegando a la pobrecita. Cuando le pueda cambiar me avisan. Ya le puede cambiar, doctor, gracias. Ahora, aquí vemos un esquema, así ya tranquilamente, donde vemos un ribosoma, la fracción mayor que es la 50S y la 30S. Se acordarán en su proceso en los conocimientos amplios, vastos y experimentados de biología celular y molecular,
donde en la transcripción del RNA para la formación de proteínas, la cadena de RNA atraviesa entre los dos ribosomas y ahí se empieza a sintetizar a través de estas proteínas 50S el empaquetamiento de la cadena polipeptídica, los aminoácidos esenciales que se requieren dependiendo de la información que lleva el ARN, ¿sale? Entonces, el macrólido lo que hace es literal fusionarse al interior de la 50S y una de dos, o bloquear la integración de la cadena polipeptídica o favorecer que haya una translocación, es decir, que se integren de manera anormal los aminoácidos y esta cadena polipeptídica se complete de estructurar, pero al tener alteraciones en la secuencialidad de los aminoácidos, esta cadena polipeptídica no tiene actividad biológica para la que iba a ser creada, ¿no? Entonces, les decía, esta zona de unión del macrólido con las transferasas del ribosoma es una unión reversible, que quiere decir, llega, se acopla, hace un efecto, el macrólido se va. En ese pequeño momento en el que el macrólido se separa, el ribosoma podría recuperar su actividad biológica y volver a empaquetar adecuadamente. Para eso necesitamos entonces lo que les decía, llega un macrólido, se acopla, hace su chamba, se separa, llega a la otra, pero por aquí se está yendo y aquí hay suficiente concentración de macrólido para que, por aquí se separa uno, con permiso, comper, ya llegué yo, no te creas, vamos a seguir haciendo nuestro desastre. Y entonces, eventualmente, el proceso de muerte celular de la bacteria es un tanto más lento. O sea, no hay una, a diferencia de las penicilinas que desestabilizan la pared bacteriana y rápidamente, perdiendo la estructura de la pared bacteriana, la bacteria se va a morir. En el caso de esto, los macrólidos tienden a tardar un poco más porque el proceso es paulatino, ¿sale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No. ¿Seguimos? ¿Puedo cambiar? Y... ¿dónde andaba Lisbeth? Están saliendo de la clase. No, aquí sigo, pero quiero entrar en el celular. Ah, no, bueno. No, pues ya, pues qué gamer ahí con 20 pantallas a la vez, ¿o qué? Nada me está bien. Pues nomás escuchan, ya nomás estamos aquí la bronca, Lisbeth y yo. O sea, los más están con sus palomitas. Sale. Entonces, ahora, hay resistencia a los macrólidos, pero por su pollo que hay. O sea, aquí el asunto es que siempre, evidentemente, un ente vivo se va a defender, entonces también puede haber resistencia a los macrólidos. Los principales mecanismos de resistencia de las bacterias a los macrólidos va a ser por bombas de salida, bombas de expulsión. Entra el antibiótico al interior de la bacteria, que este es uno de los limitantes. O sea, para que el antibiótico haga efecto, tiene que entrar a la bacteria. Entonces, entra, la bacteria puede identificar esta molécula que está ingresando para darle cuello y entonces utiliza, incluso gastando energía a la bacteria, un bombeo activo para sacarla. Estos mecanismos de resistencia son los más comunes, pero acuérdate que tienden a no ser los más eficientes. Por eso les decía, si tú das una dosis y la otra dosis se te olvida, pues este bombeo activo puede ser más favorecido. Pero si tú estás tomando constantemente, bueno, como debe ser tu tratamiento, este bombeo activo se vuelve ineficaz. Es como en la película del Titanic, ¿no? Cuando se empieza a llenar de agua y ponen las bombas de extracción de agua y pues es tanta el agua que entra que el agua que sacan las bombas pues ya es insuficiente. Y termina por hundirse el pobre barquito. Lo mismo con la bacteria. La bacteria podría sacar cierta cantidad de antibiótico, de macrólido, pero si la que está entrando es mayor, pues evidentemente su sistema va a fracasar y va a terminar por morirse la mugre bacteria. Otro mecanismo de resistencia a los macrólidos, que tiende a ser más eficaz, es el blindaje de sus ribosomas. O
sea, si la bacteria dice, a ver, ¿qué me está atacando este vato? Pues la unidad de producción de proteínas. ¿Cómo lo hago? Pues la blindo, la protejo, mediante la producción de ciertas enzimas, que una vez que está en contacto el antibiótico o quiere ingresar al ribosoma, la enzima lo metaboliza, lo adhiere y lo inactiva, ¿sale? Aquí, evidentemente, también este proceso enzimático, acuérdate, tienden a ser los más, hasta cierto punto, los más eficaces, ¿no? En el proceso de resistencias bacterianas, ¿sale? Y lo más cañón, estas dos se pueden romper por cantidad, es decir, a mayor cantidad de macrólido que tengamos circulando en plasma, estos procesos se pueden volver un tanto ineficaces, ¿sale? Lo que decíamos, estos de acá, el bombeo activo, pues entre más tengamos, más entra, menos saca y de todos modos va a morir. La enzima que puede proteger a los ribosomas también tiene un fin, o sea, lo que hablábamos de, o sea, llega una molécula de antibiótico y esa puede ser inactivada por la enzima no se regenera tan fácilmente ese blindaje, y la siguiente molécula de macróligo que llega, ahora sí es el efecto. Esta es el medio más eficaz, porque literal, la bacteria encontró la forma de hacer una enzima para hidrolizar el macrólido e inactivarlo. Estos son los mecanismos más efectivos de resistencias bacterianas. La bacteria crea una enzima que es capaz de inactivar el farmacóforo del antibiótico. Y entonces, ahí sí, estos los podemos vencer por cantidad. Y aunque le des mucho, la mayoría de las veces tiende a tener un ligero efecto del tratamiento antibiótico, pero termina por ganar la batalla, la enzima de la bacteria, y el tratamiento tiende a fracasar. Entonces, el principal mecanismo de resistencia bacteriana a los macrólidos, o el más importante, es la generación de hidrólisis por formación de una enzima esteriasa. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No, ¿Puedo profe. cambiarle? Para cierren su microfonito. ¿Podemos continuar? Sí, no. Entonces vamos a analizar cada uno de los macrólidos que platicamos, ¿no? La eritromicina, acitromicina y claritromicina, ¿vale? Entonces empezamos con la eritromicina. Entonces, eritromicina, apúntenle como debe ser, no se me pierdan, ¿sale? Entonces, Jenny, ¿estás ahí? Sí, Doc. Entonces, vamos a responder tu pregunta. Dice, la eritromicina es el antibiótico de elección en pacientes alérgicos a la penicilina. ¿Sale? Entonces, si tu paciente es alérgico a alguno de los componentes de la familia anterior, tú dices, pues ahora qué le voy a dar. No, sí hay. Bien, eritromicina. Aquí, ojo, y esto es bueno,
hasta cierto punto. Si tu paciente es alérgico, quiere decir que no ha estado en contacto con muchos de la familia de las penicilinas, entonces sus bacterias a las que está en contacto tienden a ser no tan resistentes. Entonces, la eritromicina, así de plano, ¿no? El paciente está diciendo, soy alérgico, ya estás pensando en que le tienes que dar eritromicina, si es que necesita algún tratamiento de antibiótico-terapia. No es el único para pacientes alérgicos, ojo, no es el único, pero digamos que de manera general, es el que más se utiliza. Y ahorita veremos más adelante el por qué no es el único. Aquí, por ejemplo, se utiliza en primera elección infecciones por micoplasma y algunas, es decir, infecciones de tipo urinario. Gastroenteritis, las infecciones estomacales y las infecciones de tejidos blandos. ¿Sale? Entonces, aquí es donde estamos viendo entonces nosotros la utilidad desde el punto de vista estomatológico. ¿Sale? Infecciones de tejidos blandos. ¿Qué tipo de infecciones de tejidos blandos? Prácticamente todas aquellas que sean infecciones de leves a moderadas. ¿Sale? De leves a moderadas. Específicamente en gérmenes aerobios. Con gérmenes aerobios. Entonces, la utilidad en nuestro paciente estomatológico está bien marcada. Si es alérgico a la penicilina y en infecciones de tejidos blandos. Entonces, ojo, si tu paciente no es alérgico a la penicilina, la eritromicina no es de primera elección. Entonces, repito, si tu paciente no es alérgico a las penicilinas, la eritromicina no es el medicamento de primera elección. Y no es de primera elección no porque no funcione, sino que porque su posología es complicada. Es decir, la administración es cada 6 horas y lo que te decía, forzosamente depende de que la cantidad se mantenga estable para poder mantener la actividad antimicrobiana. Entonces, es cada 6 horas, cada cuatro tomas en el día. Entonces el paciente tendría que tomar una pastilla de eritromicina en la madrugada, en la noche en la madrugada, y muchas veces esa dosis se la llegan a saltar, ¿no? No se la toman, una. Dos, y por estas situaciones tienden a ser ineficaces. Entonces, repito, salvo que tu paciente sea alérgico, no es un medicamento de primera elección para infecciones de tejidos blandos, ¿no? La indicación propia de brindar eritromicina es una, que el paciente sea alérgico, y dos, pues si estás en tu consultorio, aquí otra vez estás en tu servicio social, y tienes amoxicilina simple y tienes eritromicina, ¿qué brindarías? Amoxicilina. ¿Quién dijo amoxicilina? Eritromicina. ¿Quién dijo amoxicilina? Sí, que diga quién. Su pregunta. Te van a dar sus zapes. A ver, acuérdate. No, es que no escuché bien su pregunta, disculpe. ¿Para qué respondes? Mira, ahorita va a llegar mi brazo virtual. Disculpe. A ver, grábeselo bien todos. Amoxicilina simple no sirve para nada. O sea, si tú tienes amoxicilina sola, no sirve para nada. La amoxicilina, para que tenga utilidad, debe de venir forzosamente combinada con ácido clavulánico. ¿Sale? Entonces, repetimos, si tú en tu centro de salud tienes cajas de amoxicilina simple y eritromicina, aunque tu paciente no sea alérgico a la penicilina,
pues es mejor darle eritromicina que darle amoxicilina. La amoxicilina no le va a hacer absolutamente nada y la eritromicina sí va a tener un efecto antibiótico terápico. ¿Sale? Entonces, ojo, pues, ven pensando, ¿no? Vamos bien, no se me pierdan. ¿Cómo la vamos a dar la amoxicilina? Digo, la eritromicina, perdón. La eritromicina la vamos a brindar o administrar en adultos 500 miligramos, miren las tabletas, 500 miligramos cada 6 horas vía oral por 7 días. Aquí la eritromicina, digo, normal, hay varios nombres comerciales. La realidad es que es un medicamento ya de libre venta en cuanto a genérico intercambiable. Entonces, pues no hay necesidad de algún nombre en particular. Entonces, así eritromicina como genérico intercambiable, ¿sale? En niños vamos a brindar una posología de 30 a 50 miligramos kilo vía oral, igual distribuido cada 6 horas. La suspensión en presentación para niños viene de 250 miligramos por cada 5 mililitros. Profe, ¿le puede regresar tantito? Ah, ya le regresé. Me adelanté Gracias. a su petición. Gracias, profe. En niños, ¿cada qué tiempo es el mismo, no? Que el de los adultos. Igual cada 6 horas. Sí, igual cada 6 horas. Aquí nada más que, a ver, 30 a 50 miligramos por kilo por día. Me faltó aquí, después de kilo por día. Repartido cada 6 horas. ¿Sale? Ahí podemos cambiar. Siguiente antibiótico, la claritromicina. Les decía que la claritromicina es un medicamento mucho más potente en el sentido de tiene un tiene un más amplio espectro, pero sobre todo tiene su MIC baja. Tiene su MIC baja, que quiere decir que con poca cantidad es fácil, hace su efecto de manera adecuada y sostenida. ¿Sale? Entonces, la claritromicina, aquí vamos a las indicaciones, pueden ser para infección de vías respiratorias altas y bajas, incluidas aquellas por Mycoplasma pneumoniae, infecciones de transmisión sexual causadas por clamidia trachomatis, infecciones de piel y tejidos blandos, aquí específicamente piel y tejidos blandos, aquí hablamos de tanto para tejidos profundos, tejidos blandos profundos, y en infecciones de moderadas a severas. ¿Vale? Tejidos profundos, infecciones de moderadas a severas.
Doc, yo tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, acá nos maneja las cepas, ¿no? Que son, en este caso, las que podemos atacar en cada infección. ¿Es necesario mandar a una especie de exudado para faringio o en este caso para poder identificar qué tipo de bacteria está atacando en este caso el cuerpo? Mira, recordábamos cuando platicábamos el inicio, los fundamentos de la terapia antimicrobiana, que la mayoría de nuestros tratamientos van a ser de orden empírico. Es decir, nosotros los vamos a brindar con el conocimiento de microbiológicamente de las bacterias más frecuentes que pueden presentarse en algún tipo de infección en particular, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿estás de acuerdo que una infección profunda, un absceso, un quiste, normalmente tendrían que estar presentes bacterias de tipo anaerobia? Entonces Claro. mandas un tratamiento especificado, en este caso, como claritromicina, para infecciones profundas, ¿no? Para anaerobios. ¿En qué momento nosotros necesitaríamos identificar el bicho en particular, el germen en particular? Cuando nuestro tratamiento, por ejemplo, tú estás viendo que tu paciente tiene un absceso, le mandas el tratamiento empírico de lo que tú sabes que es lo más frecuente, evalúas a tu paciente a los 3, 4 días y ves que no hay mejoría. O sea, a lo mejor ya no avanzó más la infección, pero no estás viendo que se resuelva la mejoría, ¿no? Se sigue secretando pus, se sigue el proceso inflamatorio, infeccioso. Entonces, ahí sí te puede dar la noción clínica de que la bacteria que está ahí, una de dos, o que la infección que está ahí está causada por una bacteria que no es la común, la que tú pensabas que era la más común, o que tal vez sí es una bacteria común, pero que ya se hizo resistente al tratamiento que tú le estás brindando. Entonces, cuando nosotros vemos cierto fracaso en los tratamientos de antibiótico-terapia, es correcto, ahora sí como tú dices, mandar un exudado o un cultivo de la secreción de la lesión, ¿no? Si tienes un absceso, una fístula, y ves que no se corrige, mandas al laboratorio que le tomen una muestra de ese líquido, se cultiva la bacteria y entonces el laboratorio te va a decir, Cristian, tú tienes en tu lesión esta bacteria en particular. Pero a su Sí. vez te van a decir a qué antibiótico es sensible esa bacteria. Y entonces, ahora sí, te llega el reporte y tú ya sabes que puede ser una pseudomonas que es sensible a la meticilina. Entonces, en lugar de estar dando ya tumbos de ciego, ya das un tratamiento específico para esa bacteria en particular. Pero por eso decíamos en un inicio que los antibiogramas no están, digamos, indicados en un inicio, pero sí hay que tener el suficiente ojo clínico para utilizarlos de manera adecuada. ¿Cómo? Necesitamos evaluar a los pacientes. Por lo que te decía, no le das un tratamiento de antibiótico, en su caso, y pues ya lo veo, a ver, ahí si se le quitó, pues bien a razón, si no se le quitó, pues bien, no. Tienes que tener un seguimiento. Lo ves hoy, le das un seguimiento al tercer o cuarto día para poder evaluar cómo está, en este caso, la lesión que se le hizo, cómo está el proceso infeccioso y poder reevaluar si necesitas, si el tratamiento va adecuado o tomar la decisión, como te digo, de hacer un estudio de profundidad para poder identificar adecuadamente el tratamiento más eficaz. ¿Sale? ¿No? Ok, sí, gracias, Doc. Entonces, claritromicina en infecciones de piel y tejidos blandos, les decía, sobre todo tejidos de índole profundo e infecciones moderadas a severas. Y también se utiliza para la erradicación del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es la bacteria causal específicamente de la gastritis crónica. ¿Sale? ¿Cómo la vamos a administrar la claritromicina? La claritromicina la vamos a administrar en adultos. Aquí, lo ideal, hay presentación de 250 y presentación de 500 miligramos.
Lo ideal, siempre les recomiendo utilizar la posología de 500 miligramos. ¿Por qué? Porque esta se administra cada 12 horas. Y entonces nos da la oportunidad de poder tener un mejor apego. ¿Sale? La de 250 se tiene que administrar prácticamente cada 8 horas. Entonces, yo les recomiendo mejor utilizar la posología de 500 cada 12 horas y acuérdate por un periodo mínimo de 7 días para un tratamiento efectivo. ¿Sale? De este nombre comercial de la claritromicina podemos encontrar el nombre comercial Adel, que es el más representativo. Podemos encontrar el Clarix, que son los más representativos. Que también, evidentemente, ya está lista esta para venta de genérico intercambiable. ¿Sale? Y en niños, la posología es de 15 miligramos por kilo por día, dividida en 2 dosis, vía oral, en suspensión pediátrica. Y la suspensión viene en presentación de 250 miligramos o 500 miligramos cada 5 mililitros. ¿Ya me dan permiso de pasarle? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta fuera de lo del tema? Bueno, a ver si la puedo responder. Así, dime, a ver. Es que el día sábado mi hermana estaba en sus clases de maestría y una de sus compañeras dijo que, bueno, algo relacionado con las caries, pero me surgió una duda porque las caries pueden surgir por exceso de alguna sustancia, bueno, como drogas. Las caries. Bueno, la fisiopatología de las caries es una de las iniciales, es a fin de cuentas es una infección bacteriana, ¿eh? La caries es una infección bacteriana. La más frecuente, la más común se genera por bacterias propias de la flora bucal que se alimentan de un exceso de azúcares que se mantienen en la cavidad bucal. Entonces, comer exceso de azúcares, no lavarte los dientes, masticar los dulces que impactan el dulce en el diente, favorece este alimento a la flora normal. Algunas drogas, por ejemplo, como las metanfetaminas, la cocaína, al consumirlas generan desmineralización de los dientes, ¿no? Adelgazan el esmalte. Entonces, acuérdate que el esmalte dental es una de las sustancias más, una de las sustancias más duras y es la que protege la integridad del diente. Entonces, si por consumir una sustancia, una adictiva, una droga, adelgazas el esmalte, favoreces que sea propenso a una infección de tipo caries. Sí, es por eso. Doc, también el uso de tetraciclinas durante el embarazo genera no es lesión, sino una deformación en el esmalte que se llama amelogénesis imperfecta, que es la falta de regeneración de la dentina, del esmalte, perdón, en cual queda la dentina expuesta. Entonces sí, también viene por ahí esa situación, el uso de fármacos. Exactamente, las tetraciclinas, que ya es un grupo farmacológico prácticamente en desuso, ya no tiene mucha actividad antimicrobiana. Antes se abusaba mucho, les decía, incluso se vendían como los famosos torociscos de terramicina, y estas abusaban. En pacientes adultos, ¿no? Como ustedes, genera esta parte de pigmentación a los dientes, ya no genera alteración en la formación, pero sí genera pigmentación.
Y en el caso de una mamá o una mamá que lo tome y que esté embarazada, o como lo decía, darle tetraciclinas a un recién nacido, podría favorecer este tipo de alteraciones en la estructuración de sus dientes, que tienden a ser permanentes. La pigmentación y la deformación tienden a ser permanentes por intervención en los procesos de generación dentaria. ¿Sale? Sí, doc, muchas gracias. Y gracias por el aporte. ¿Quién fue el del aporte de las Cristian. tetraciclinas? Gracias, Cristian, doc. muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias. Sí. Vamos a hablar el último macrólido, que es la citromicina. La citromicina, de todos los que hemos platicado, es el que mejor posología tiene. Porque evidentemente los otros, bueno, la eritromicina es la que peor posología tiene en cuanto a la administración cada 6 horas. La claritromicina tiene buen efecto con poca cantidad, pero también hay que utilizarla por 7 días. La citromicina de los macrólidos es el que la mejor tiene, porque solo la vamos a administrar de 3 a 4 días. El tratamiento antimicrobiano implica solo 3 o 4 días de dosis, ¿sale? Y entonces es muy eficaz. Lamentablemente, ¿cómo se dice? Les decía, solo está indicada para enfermedades de tipo respiratoria alta. Ligeramente algunas veces dice aquí neumonía, pero la realidad es que su principal efecto es infecciones de la vía respiratoria alta, otitis media, sinusitis, faringomigdalitis, algunas bronquitis no complicadas y la neumonía solamente en cuestiones de tipo más combinada con otros tratamientos. Por eso ven cara con el famoso, con el COVID, uno de los tratamientos que daban era en brindar acitromicina, cuando la realidad es que pues no tenía utilidad en ese tratamiento, solo por el asunto de la neumonía, pero realmente pues no era el proceso patológico buscado. Y también se utiliza en enfermedades de transmisión sexual como la clamidia y algunas para Neisseria gonorrea, la famosa gonorrea. Me dicen cuando le cambie, por favor. Ya es prácticamente, estamos terminando. Doc, en nuestro programa veremos la parte de las enfermedades como las fungicidas, doctor. Bueno, medicamentos para eso. Para antimicóticos, Sí. no está en el programa. No está en el programa. Ok, doc. Pero bueno, intentaremos ir haciendo espacios. Si es que hay inquietud. Sí, doc. Vamos a apurarnos Gracias. un poquito. Digo, porque nos toca luego a veces ver patologías bucales, Ajá. de enfermedades como por ejemplo una candidiasis o Okay. todo ese tipo de afecciones y pues nos dicen que ahí tenemos que utilizar fungicidas, ¿no? Pero Pero ¿cuáles, no? ajá, exactamente. Entonces, Okay. la verdad sí nos enfocamos mucho en antibióticos porque pues lo primero que nosotros ocupamos o hacemos, ¿no? Pero incluso para controlar infecciones bucales, pero esta situación pues sí, sí se presenta en clínica, entonces Ok, perfecto. Todo lo que no. lo comentas. Sí, Pues voy a hacer un espacio para que entonces voy a ver qué tema podemos ser obvios en ese tema, no es que no sea importante, pero sí a lo mejor meter un poquito sobre antifúngicos, ¿vale? gracias, doctor. Gracias. No, gracias a ti por el aporte. ¿Sale? Entonces la acitromicina, su posología va a ser en niños 10 miligramos por kilo por día en una sola toma, que es lo bonito, lo tomamos solamente cada 24 horas y por 3 días. Entonces la posología es muy, muy chida. En adultos, a la suspensión viene granulada de 200 miligramos con 5 mililitros.
Y en adultos va a ser 500 miligramos cada 24 horas por 3 o incluso hasta 4 días, dependiendo si la infección es un poquito más elevada. ¿Sale? Entonces, aquí, rápidamente, nombres comerciales, Macrocid o Coptin. Cualquiera de esos dos de la acitromicina. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, ya para que cerremos esto, de los macrólidos, tiene especificaciones muy claras. Entonces, igual de asignación, bueno, mientras que nada vayan colocando presente en el chat para que quede su asistencia, por favor. Entonces, por favor, igual que con el grupo de penicilinas, vamos a hacer una pequeña tablita de concentración de estos 3 medicamentos. Su nombre comercial, así lo mismo que hemos estado haciendo. Su nombre nombre de la sal, nombre comercial, indicaciones, posología para adultos y posología para pediátricos, ¿sale? Ya la siguiente clase haremos un cierre ya más específico de este tema. Entonces, repásenlo para que podamos poder platicar la siguiente clase al inicio sobre este grupo farmacológico en particular. ¿Sale? Entonces, para terminar, les decía, aquí vemos esta última parte, podemos hacer este resumen, ¿no? Que los macrólidos, la eritromicina sería utilizarlo específicamente en primer nivel o para pacientes alérgicos a la penicilina. O si tienes algún otro antibiótico que sabes que no va a funcionar, pues bueno, lo ideal, aunque no sea alérgico a la penicilina, lo ideal es utilizar la eritromicina. La acitromicina es infecciones de segundo nivel complicadas, pero la acitromicina, acuérdate, solo para cuestiones de tipo respiratorio, y la claritromicina sería para infecciones moderadas a severas y de algunos microorganismos resistentes, ¿no? Entonces, la siguiente clase hacemos un cierre de este tema y lo relacionamos con nuestra con el grupo de las penicilinas para ver cómo irlo utilizando, ¿sale? Entonces vayan repasándolo, por favor, y hacen su tablita de concentración para que también la tengan. Muchos me preguntaban si se hacía a mano, a computadora. Les he estado dando la libertad de hacerlo. Yo lo que les puedo comentar es que, bueno, estas tablitas, evidentemente, pues yo les diría que las hagan lo mejor posible, pues para que las puedan incluso en algún momento enmicar y tenerlas ahí como un respaldo, un pequeño acordeoncito para cuando les toque llegar a la clínica, no estar buscando ahí en todos los apuntes y tengan ya una pequeña recordatorio de cómo trabajar, ¿sale? ¿Alguna duda en particular? Oiga, Doc, yo tengo una duda. Nosotros como estomatólogos o futuros estomatólogos, ¿qué medicamentos debemos tener como en el carrito rojo, en el consultorio? Ok, buena pregunta. No es mal que no te quiera contestar. Vamos a tener un apartado que vamos a hablar sobre atención de urgencias en el consultorio estomatológico. Y ahí les voy a dar todo un algoritmo y todo cómo qué hacer, qué medicamentos tener y cómo proceder ante alguna situación de urgencia en tu consulta para que el paciente no te ande entregando el equipo. Ok.